Estás a punto de ver Historias Reales 2 con la conducción de Javier Abejase. Historias Reales 2. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy, pero muy buenas noches. Una vez más nos encontramos aquí presentes a un nuevo capítulo, una nueva aventura. Queridos amigos, un gran abrazo de luz para todos ustedes los que están aquí desde la plataforma de YouTube y para todos aquellos también que están en Facebook mirándonos. La verdad que recién me acabo de enterar que estaba jugando Uruguay, pero bueno, qué suerte que ya tenemos varios mensajes aquí en el chat y hay varios usuarios que están mirando y para aquellos que van a entrar también un gran saludo, un gran abrazo. Bueno, la verdad que hoy tenemos un programón, ¿eh? Pero antes que nada de presentarlo al invitado, otra vez nuevamente avisarles que nuestro amigo Sergio Ruiz García, el gran investigador del fenómeno ovni de ahí de México, muy reconocido a nivel internacional por salir en Televisa, en varios programas y con Jaime Maussan también, se encuentra en estado muy delicado y necesitamos todo el apoyo de todos ustedes. Ahí debajo de la descripción del video, ustedes saben que tenemos los números de cuenta para poder colaborar con un pesito, 2 pesitos, es un granito de arena y todo el mundo puede estar ayudándonos con un pesito nomás. Así que ojalá que él se recupere pronto, que no llegue a un estado de gravedad mayor y bueno, vamos a confiar en Dios que Él hace los milagros, ¿no? Ahora sí, vamos a presentarlo como se merece. Hoy tengo el honor de presentar por primera vez en nuestro canal a Néstor Ganduglia, psicólogo, profesor, autor, narrador uruguayo e investigador de culturas populares de América Latina, muy conocido a nivel nacional e internacional por salir en el programa de televisión Voces Anónimas. ¿Qué tal, querido amigo Néstor? Buenas noches. Un gustazo enorme estar conversando contigo, Javier, y con toda la comunidad de tu programa. Es un honor para mí, sinceramente, de tenerte aquí presente y la verdad que, bueno, como todo niño se me hizo el sueño. Dale, solo somos personas charlando. Claro que sí. Néstor, tenés una facilidad tremenda para narrar todas esas historias populares, la verdad, y te felicito, quiero felicitarte delante de toda la gente a nivel internacional que está mirando, porque hay algunos que de repente no conocen el programa de Voces Anónimas, pero bueno, yo creo que a partir de hoy lo van a conocer. Vamos a dejar un enlace después luego, pero decime cómo haces para tener esa facilidad de poder narrar y que la gente quede atrapada desde el primer instante que comenzás a hacerlo. Bueno, creo que la primera respuesta que me surge es pasión pura, digamos, por el relato, no solo por el relato, cada relato en sí, sino por haber dedicado ya 30 años de trabajo a la documentación sistemática de relatos de la tradición oral mágica de América Latina, historias que hablan de aparecidas, de casas encantadas, de luces malas, lobisones, brujas, estancias asombradas y cosas por ese estilo, en prácticamente todo el continente, sino por haber dedicado muchísimo tiempo y mucho esfuerzo a comprender cuál es el sentido, por qué los pueblos, aún en el centro de las grandes ciudades más modernas, siempre construyen un universo mágico de tradición oral que se expresa a través de relatos, a través de historias que pasan de una generación a la otra y sobreviven a muchas generaciones. Esas historias son algo más que meros relatos o entretenimientos, son la expresión de una manera popular de ver la realidad y de unir pasado, presente y futuro a través de los cuentos que la abuela le hace llegar a sus nietos o que se comparten en los fogones o en las ruedas de boliche o en las reuniones de familia. Dentro de la investigación que has perfeccionado,
te has encontrado con historias realmente sumamente interesantes e increíbles. ¿Qué tanto realismo tiene? O irrealismo. Pues yo creo que no solo, me preguntan eso a menudo, digamos, si yo efectivamente creo en la veracidad de los Ujú. relatos que me cuentan. No solo creo en la veracidad de los relatos que me cuentan, sino que además creo que son relatos que se acomodan sin mayor dificultad en varias nociones diferentes de realidad, de verdad, de autenticidad. Podría darte muchísimos ejemplos al respecto. No siempre la veracidad de una historia tiene que ver con lo que narra directamente. A veces lo verdaderamente importante de un relato popular de tradición oral, como una historia de aparecidas o de casas encantadas, está en el trasfondo, en las entrelíneas del relato. Se me hace muy difícil decirte estas cosas sin poner un ejemplo. ¿Te parece bien? Sí, claro. Mira, hace unos años atrás conversaba yo con una peonada, con la peonada de una estancia en el departamento de Paysandú, no muy lejos de una ciudad chiquita, de un pueblo grande llamado Quichón. Hasta que uno de los muchachos de la estancia me dice, bueno, mire, Gandulia, vamos a hacer una cosa. Usted sube hacia el Sulki, que yo lo voy a llevar hasta un lugar donde sale luz mala. A la flauta, de verdad. Sí, cómo no. Bueno, vamos. Y allá me trepé al Sulki, salimos al trote largo con el hombre charlando, lindísimo. Y después de un ratito, de estar conversando y qué sé yo, el hombre para en la punta de una lomita. Y ni nos bajamos el sulky, ¿eh? El hombre me señala para abajo y me dice, ¿usted ve lo que hay ahí? Yo miré y lo que veía era un rancho, ni un rancho, era un pedazo de tapera, nomás, un cimiento apenas dibujado y un pedazo de pared y nada más. Veo, le dije, bueno, mire, me dice, si usted viene aquí de tardecita, medio nochecita, y se para aquí arriba a la loma, no se acerque mucho a joder, ¿eh? Usted lo mira de lejito nomás, va a ver que a lo mejor sale de allá adentro de ese rancho una lucecita. No una luz así, no una lucecita, una cosita como una vela, un farolito, una cosa así. Y si usted la mira, fijo, va a ver que da vueltitas alrededor del rancho y va y vuelve, despacito, todita la noche, va otra vueltita y vuelve. Y hasta que sale el primer rayo del solita, ahí desaparece. Ah, le dije yo, y cuénteme, ¿de quién será ese rancho? Ah, me dice, usted va a tener que ir al pueblo a averiguar porque vio que acá la gente nunca fue ni al campo. Dije, nunca salió del campo, nunca fuimos a la escuela, nada, somos muy ignorantes. Acá todo el mundo le dice el rancho de la Melchora. Ah, bueno, por supuesto que me fui para el pueblo a averiguar quién era la famosa Melchora. Y resultó ser ni más ni menos que doña Melchora Cuenca. Yo no te reprocharía ni a vos ni a nadie más si el nombre no les dice mucha cosa, pero la verdad es que debería. Doña Melchora Cuenca era india, guaraní, lancera de primera línea en el ejército de la independencia y por lejos la mujer más importante en toda la historia de vida de don José Artigas. No sabemos nada de ella, pero se conocieron en el Ayuí durante el éxodo. Se casaron 2 años después en Purificación, tuvieron 2 hijos juntos. Y cuando Artigas se tuvo que ir al Paraguay, ella decidió quedarse. Y el primer gobierno de la República, fíjate vos, le ofreció una pensioncita para que no se muriera de hambre. Imagínate, una heroína de la patria. Sí. Ella gentilmente dijo que muchas gracias, que podían guardarse su pensioncita donde quisieran, y vivió el resto de su vida vendiendo por las calles del pueblo la ropita que ella misma hacía con sus manos. Yo no sé a vos y a ustedes, pero a mí me parece encantador
que después de tantos años, 200 casi, la Melchora, la lucecita de doña Melchora todavía siga dando vueltitas alrededor del rancho con esa paciencia, como esperando la madrugada en que nos animemos a darle el lugar que se merece en la historia y que nunca le quisimos dar. No figura en ninguna parte, a pesar de haber sido un personaje más que importante. Y eso es porque tenía grandes problemas para entrar en nuestros textos de historia. Era india, era pobre y encima era mujer. Así que, como ves, yo nunca estuve frente a la lucecita del rancho de doña Melchora, pero quiero saber quién me discute que efectivamente la historia es verdad. Es verdad en un sentido mucho más trascendental todavía que el de la mera luz mala, como le llaman en el campo aquí en el sur, a estas luces misteriosas que aparecen por allí. Aquí está señalando un personaje del que los mismísimos uruguayos y uruguayas no sabemos nada, a pesar de que estuvo en la primera línea de batalla, ni más ni menos que en el proceso de la independencia. Qué impresionante. Desde entonces y hasta ahora, por los últimos 200 años, ha quedado hecha luz mala en las historias que la gente del campo cuenta. Esa misma que nunca fue a la escuela, pero tiene buena memoria. Qué impresionante. Muy bueno, muy bueno. Te voy a leer aquí un relato porque la verdad es camarógrafo también, el amigo Dale, me Mr. encanta. X. Dice, un grande Néstor, la verdad me encantó la historia que nos narró a un grupo de personas una tarde en el parque todos y nos contó la historia de los tres negros. Una historia Qué increíble, lindo, dice. qué historia, claro, claro. Si ves, muchas veces, vos imagínate que a lo largo de siglos o de milenios incluso, los relatos de la tradición oral han sido la principal forma de educar a los pueblos. Aún mucho antes de que hubiera escuela, mucho antes incluso de que hubiera escritura, la transmisión de la memoria, el enriquecimiento, la herencia de la experiencia de cada generación quedó plasmada en relatos como estos. Entonces, no es extraño que tengan estos relatos propiedades mágicas de las que podríamos hablar muchísimo. La historia a la que se refiere esta persona es un relato que también tiene una cierta relación con esto que te contaba recién. Es una historia que de la que escuché por primera vez en un pueblo de aquí del departamento de Soriano, se llama Jung, sobre un lugar conocido como la Laguna de los Tres Negros. No es un lugar muy conocido, pero yo ya había oído alguna vez hablar de él y de las cosas que allí pasan. Y en realidad lo que me extrañó tanto fue que hubiese viajado tan lejos el relato, porque la Laguna de los Tres Negros está a las afueras de la ciudad de Durazno, en el centro del país, a cientos de kilómetros de Jung. Pero cuando unos meses después volví a escuchar una historia sobre la Laguna de los Tres Negros en la otra punta del país, en un pueblo de Cerro Largo que se llama Fraile Muerto, y me picó la curiosidad. Era como si ese lugar ya me estuviera llamando, digamos. Así que cuanto pude, agarré el auto viejo que tenía por aquel tiempo y arranqué para la ciudad de Durazno a tratar de conocer la famosa Laguna de los Tres Negros. Yo sabía que está muy cerquita del barrio del Cementerio, que no es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Durazno. Así que me fui directamente para ahí. Y le empecé a preguntar a los vecinos cómo hacía para llegar a la Laguna de los Tres Negros, que quería conocer. Todo el mundo me empezó a señalar a un señor que en ese momento estaba arreglando un alambrado, qué sé yo. Me dijeron, vaya, hablé con ese señor, Sebastián Cardoso. Pero el hombre está trabajando. Usted vaya tranquilo, dígale que yo lo mando, que va a ver que él le va a indicar perfecta, porque él sabe bien, él sabe bien dónde es. Bueno, fui hasta ahí, lo encaré al hombre, le dije, don Sebastián, sí señor, me dijo, ni se dio vuelta para verme, sin nada. Mire, acá todo el mundo me dice que usted es el que sabe cómo hago para llegar a la Laguna de los Tres Negros, así que si usted es tan amable, la verdad que me vendría bárbaro que me orientaran. Ahí sí, el hombre guardó la herramienta que estaba usando, se dio vuelta, me miró a los ojos y me dijo, ¿usted va a ir para ahí?
Sí, sí, la verdad que sí, si usted me indica, ¿no? ¿Por? Solo va a ir, me dijo. Eh, bueno, sí, supongo, no sé. ¿Por qué? Mire, mi amigo, me dice, vamos a hacer una cosa. Yo no le voy a indicar cómo llegar. Yo lo voy a acompañar hasta ahí. Pero si usted me jura que antes de que caiga el último rayo de sol, estamos acá de vuelta, si no, no vamos nada. Bueno, le dijo yo, ¿cómo no? Vamos arriba. ¿Sí? Y en el camino me contó por qué tanta cosa con ese lugar. Me contó que él mismo, ya que ya era veterano, había conocido sobre la laguna de los Tres Negros en un boliche que hasta hace poco funcionaba ahí en el barrio Cementerio. Él era jovencito, era un botija apenas. Y bastante jetón, me decía él mismo, ¿no? Muy arrogante, porque él era hijo y nieto de troperos, así que, Sí. viste que los troperos son tenidos en el campo como gente sabia, porque son los que pueden viajar. Así que un día me decía don Sebastián, entró en el boliche y estaba todo el boliche entero hablando de la Laguna de los Tres Negros. No sabe lo que es eso, hermano, no podés ni estar ahí, ¿no? Que callate la boca. No, que se mueve todo, salen los negros, no, que no, dejate, no, después de la noche, no te acerques, ni te acerques. Sebastián no dijo nada, calladito la boca, cruzó todo el boliche, se fue hasta el mostrador, pidió la grapita y esperó el huequito así para meter la cuchara. Y en cuanto encontró pausa, metió cuchara, pero a fondo así. Pero no les da vergüenza, gritaba el tipo en el medio del boliche, no les da vergüenza, gente que parecían chiquilines, che. Yo he pasado toda la vida caminando de a caballo, en bicicleta, por el medio del campo, de día, de noche, de madrugada, a cualquier hora, y nunca me salió luz mala, ni alma en pena, ni todas esas guarancadas, déjense joder, vayan a la escuela. Ah, quedó todo el mundo calentito. Así que después de una pausita, ahí le empezaron a contestar. Claro, vos te haces muy guapo porque nunca te fuiste de noche por ahí. ¿Por qué no te vas una nochecita de esta pescada encandilada a ver si sos tan guapo? Y el que más daba manija era un tal Francisco, el Pancho Melgarejo, que todavía vive ahí en el cementerio. No, qué nombre. El Pancho Melgarejo. Cuando don Sebastián vio que su prestigio estaba en peligro, se le paró al lado al Francisco lo miró a los ojos así y le dijo bien fuerte para que escuchara todo el boliche, ¿no? Le dijo, ¿vos vas conmigo? Y el pobre tipo sabía que no podía decir que no porque quedaba pegado hasta la paloma más o menos. Así que al otro día quedaron de encontrarse ahí en la esquina, en la vueltita del pueblo, de la laguna. La laguna está rodeada de un monte muy cerrado, muy tupido. Así que, bueno, el primero que llegó fue el Pancho Melgarejo. Ató el caballo, esperó un ratito y a los pocos minutos nomás ya llegó don Sebastián Cardoso, jeteando en el Malacar, un caballo que no se le arrimaba a nadie porque curtía patada a todo el mundo, menos él que lo había domado. Entonces venían los saltitos, así como desfilando por 18. Y llegó hasta el monte, saludó al Pancho, ató el caballo él también, y los dos se metieron monte para adentro hasta llegar a la laguna. Y ahí arrancaron a hacer sus cositas, ¿no? Lo que tenían que hacer. El Pancho atar las tancitas y eso, qué sé yo, pasé una parejita a ver si pescaban la cena, y el Sebastián hacer el fueguito para la lata del agua, el mate. Y en eso estaban cada uno en lo suyo, haciendo en silencio, ¿no? Y el primero que rompió el silencio fue el Pancho Melgarejo. A esa altura ya estaba con la pata metida hasta la rodilla en el agua, las tancitas en la mano, la parejita en la mano, así, y de repente se da vuelta y dice, che, Sebastián, ¿qué será eso que hay ahí en el medio de la laguna? ¿Lo ves? Ahí eso que salta, ¿y qué? ¿Vos alcanzaba a ver ahí? El Sebastián dice que miró, y efectivamente en el medio de la laguna había salían como burbujitas así que salpicaba para afuera, como si hubiera una cosita respirando ahí abajo, una cosa bien rara así. Bagre será, dijo, no le dio ninguna bolilla, imagínate. Así que él volvió a hacer lo suyo y quedó otra vez en silencio. Al ratito, otra vez el Pancho.
tancita en la mano. Che, Sebastián, grande el bicho ese tuyo, ¿eh? Si lo llegamos a pescar, comemos una semana más o menos. Y el Sebastián dice que miró así, y efectivamente, aquello ya no era unas burbujitas que rompían, no, que ya picaba agüita. No, aquello era un chorro de agua que salía de la mitad de la laguna para arriba, así. Metro y medio. De repente empezaron a mirar alrededor y la laguna entera hervía, sola. Ahí se empezaban a julepear, así que el Sebastián me dijo, mire, yo lo primero que hice, hombre vaquiano, fue darme vuelta y mirar la puerta para salir. La puerta para salir son los caballos, ¿no? Sí. Así que me dijo, miré y gracias a Dios y la Virgen los caballos estaban ahí. Lamentablemente no estaban solos. Al lado de los caballos había un negro grandote, enorme. Me miraba y sonreía así, desnudo el hombre, ¿no? Se reía con unos dientes como para jugar al tenis, así. ¡Ah, la flauta! Dije yo, ¿pero qué es esto? De repente aparece otro de atrás y yo me di vuelta para ver en qué andaba el Pancho, y el Pancho venía con la tancita en la mano todavía, caminando para atrás, tratando de zafar de un tercer negro que salía de adentro de la laguna. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la flauta! Casi mete la pata en la fogata. No, mijo, esto es muy fuerte. Me dijo, mire, Gandulla, yo hice lo que mi padre y mi abuelo me recomendaron que hay que hacer cuando la vida de verdad aprieta feo. Me fui hasta el lado de los negros, esos que estaban al lado de los caballos, y los agarré a trompada. Y dale, vi una en la barriga y otra en la jeta, y dale que estaba. Y usted sabe, me decía, usted sabe que la gente aquella no sonaba como gente. Usted le daba una trompada en la barriga, suponer, y aquello sonaba tipo cartón, madera hueca, ahí está eso, madera hueca. ¿Vio cómo suena la voz? Ah, no, mijo, esto es muy fuerte, así pegué el salto arriba al maracar y salía el galope tendido para cualquier lado. Cada tanto me daba vueltas, pero no para ver si venía el Pancho. ¿Qué me importa? El Pancho quería saber si los negros me seguían. Y no estaban los tres ahí chorreando agua y riéndose a carcajadas los tres. Don Sebastián Cardoso nunca supo, ni va a saber hasta que tenga tiempo de volver por el Durazno a regalar un libro, que la historia esa que él me contó es mucho más antigua de lo que él se imagina. Wow. Fue en 1807. Mirá hasta dónde me obligó a ir el hombre. Y no empezó en Durazno, sino aquí, en Montevideo. En Montevideo. Fue un escape enorme de negras y negros esclavizados, gurises, viejas, muchachos. Salieron sin nada, prácticamente descalzos, de la ciudad y escaparon campo adentro. Iban de a pie, por supuesto, más que nada de noche, al trotecito. Sabían perfectamente a dónde querían ir. 1807, fíjate vos. Los negros que cargaban y descargaban barcos en el puerto les habían contado que en el medio del país, a orillas del río Bacacay, había un monte gigante, enorme, tan tupido, tan cerrado, que no se podía entrar a caballo. Ellos querían llegar hasta ahí y en el corazón de aquel monte inmenso construir un lugar para ellos, un lugar donde volver a sentirse personas, donde volver a ser gente. Que no se pudiera entrar a caballo era bárbaro, porque así la milicia no podía entrar por ahí, ¿no? Y ellos podían defender mejor aquello. Lo cierto es que cuando caminaron casi media banda oriental, imagínate, casi medio país actual, y ya estaban llegando cerca del río Yi, una negra también escapada de una estancia les vino a avisar que los milicos ya los habían ubicado y estaban formando piquetes para ir a prenderlos. Ellos hicieron lo que ya tenían previsto, por supuesto, hacer en ese caso, meterse en el monte más cercano y esperar la noche. El monte que encontraron y se metieron, en el centro tenía una laguna. Y a la orilla de aquella laguna echaron panza a tierra y ahí se quedaron, esperando calladito. Cuando llegó la noche, como pudieron, arrastrándose, tropezando con las raíces, con los troncos de los árboles, lograron encontrar una salida que no estaba vigilada y por ahí salieron y se fueron. Pero cuando la madrugada los encontró de vuelta y el sol volvió a salir, la luz les trajo dos verdades muy amargas, las dos.
La primera, que en aquella huida desesperada, en aquel escape desordenado del monte, se habían dejado a 3 niñas, 3 chiquilines, que no pudieron salir por ellos mismos. Y la segunda, que ya no los iban a poder ir a buscar, porque ahora sí, la milicia los estaba rodeando y ya estaba a punto de lanzarse sobre ellos. Muy pocos sobrevivieron para contar esta historia, excepto, fíjate vos, aquellos 3 chiquilines. La gente negra más memoriosa dice que crecieron y vivieron toda su vida y a lo mejor hasta se murieron en el monte aquel, y que hoy son Eshus, son espíritus del monte, son parte del monte mismo. Fíjate vos que a mí me pareció hermosa la historia por muchísimas cosas. Primero que nada porque en aquella rebelión, que la gente negra recuerda como la rebelión del Yi, no pasó inadvertida, corrió de voz en oreja y llegó hasta todos los rincones de la banda oriental, animando a la gente negra a rebelarse también. 4 años después, cuando el general Artigas llamó al primer ejército para pelearle la independencia a los europeos, los primeros que se sumaron fueron negros. En el primer ejército oriental, el que peleó en las piedras, en la batalla de las Sí, piedras, más de la mitad de la gente eran negros. No qué aparece impresionante. eso en ningún libro de historia. Ujú. No aparece en el cuadro de Juan Manuel Blanes, que todos conocimos de niños, digamos, y que ilustra el final de aquella batalla. No hay un solo negro. Solo aparecen en las historias de los pueblos. Esa es mi pasión. Y esa es la verdad que busco detrás de los aparecidos de la Laguna de los Tres Negros. Qué bueno, qué buena historia de verdad. Y Mm. te vuelvo a felicitar porque detrás de toda esa narración está la historia que encontrás como investigador, como Ya gran ves investigador. cómo muchas historias, ya ves cómo sí son verdad, Son pero verdad. muchas veces son verdad de una manera diferente que lo que solemos buscar en estas historias. Yo al menos tengo esa pasión. Yo no soy parapsicólogo, no soy ni espiritista ni mentalista, no tengo convicciones religiosas ni ningún poder paranormal ni cosa por el estilo. Lo que busco en estas historias es eso. Muchas veces, yo te confieso, y por eso quise ser partícipe y conversar contigo esta noche en tu espacio, porque hay muchas veces en que ambos campos se tocan, se superponen, se acarician entre ellos. Yo te podría contar, si sé que hay gente efectivamente argentina, Sí. te podría contar un relato muy cortito que suelo utilizar cuando tengo que explicar estas cosas, qué es lo que yo busco en las historias aparecidas y de casas encantadas y cosas así. Antes Claro. Sí, de sí. contarlo, me Ujú. gustaría agradecerle a la gente que ha donado aquí para apoyar el canal. A mi amigo Carlos Barbosa que donó 300 pesos uruguayos. Muchísimas Qué gracias, lindo. querido amigo. Sanación Ancestral, 75 pesos. Em, ay, que se me fue para arriba. Hay tantos mensajes que no te sé idea lo que es esto. Es un Qué lindo. combo. Tenemos aquí a Aldo Antonio Paxia Rica que donó 60 pesos. Ernesto Tapia que donó $10. Muchísimas gracias, querido amigo. Sanación Ancestral nuevamente, 45 pesos uruguayos. Muchísimas gracias por el aporte y el apoyo de cada uno de ustedes, sinceramente. Esto me ayuda a poder mantenerme a mí, a la familia y al canal, por supuesto, ¿no? Me Muchísimas encanta. gracias. Vos tenés la televisión encendida, ¿no? No, lo que tengo es un consultorio al lado Un donde consultorio. están atendiendo no, no tengo televisor aquí en mi Ah, oficina, felizmente, gracias. bueno. Este, dale nomás que hay una cantidad de argentinos aquí que están esperando esa historia, entonces. Buenísimo, buenísimo. Y tengo una pregunta también por aquí que estoy viendo desde cuándo narra. Eso te lo cuento después, ¿querés? Sí, Y claro. bueno, cómo fue que me enteré de que soy narrador oral? Mira vos. Y pero primero lo primero. En el litoral argentino, en la provincia de Entre Ríos, hay un
pueblo grande, en realidad una ciudad chiquita, que se llama Firmat. Sí. Firmat es un pueblo no muy distinto a los que a 1000 que hay en el interior de la Argentina y también aquí en el Uruguay. Un pueblo modesto de 2 o 3 barrios. Uno de ellos se llama La Patria. En el centro del barrio La Patria, como en muchos otros lados, hay una placita de deportes con juegos para los gurises y enfrente está la escuela, y del otro lado la parroquia, esos pueblos del interior. Y sin embargo, este se hizo famoso en todo el país por un detalle peculiar. En la plaza del barrio La Patria hay una hilera de 3 hamacas y de las 3 hay una que se mueve todo el tiempo. Va y viene con una alegría, va y viene, se agita. De día y de noche, no te vayas a creer que es una cosa nocturna, pero no, nada de eso, va y viene. La cuestión es que muchas veces la noticia de aquella hamaca salió en los diarios locales, provinciales y nacionales en más de una ocasión. Ha sido eso solo ha hecho que cuanto parapsicólogo más o menos serio o trucho en toda la Argentina y alrededores haya ido para firmar. Y llevan aparatos, cámaras Kirlian y artefactos para medir efluvios electromagnéticos y no sé qué cosa. Yo no sé nada de todo eso, pero sí tuve la oportunidad, una vuelta que anduve por Rosario y también por Santa Fe, que de largarme hasta Firma, hasta conocer la famosa hamaca. Pero no fui con ningún aparato ni nada por el estilo, sino hacer lo que sí sé hacer y me encanta, y porque me sale bárbaro. Preguntarle a la gente del barrio La Patria y de Firmat por qué se mueve la hamaca. Y te cuento que la gente sabe perfectamente por qué se mueve la hamaca, y eso es exactamente lo que ha pasado miles de veces en toda América Latina. Resulta que la gente te cuenta de un botija que hace muchos años atrás vivía justo enfrente, junto con su abuela, justo enfrente a la famosa plaza. Del otro lado estaba la escuela, está la escuela. Así que todos los días aquel chiquilín salía de la escuela, cruzaba la plaza entera y se iba a la casa de su abuela. Pero él sabía perfectamente, dice la gente, que si llegaba a la casa de la abuela le iba a poner a hacer los deberes, le iba a poner a tomar la leche, qué sé yo. Después iba a ser de noche y no iba a poder salir a jugar más. Así que todas las tardes, cuando salía de la escuela, se robaba 2 minutitos para hacer lo que más amaba hacer en el mundo, que era hamacarse. Tenía la hamaca de sus sueños allí en la plaza, así que se subía, se daba 4 o 5 zarandas para un lado para el otro y se iba feliz para casa de la abuela a hacer todas sus ocupaciones. La cuestión es que una de esas tardes, el chiquilín salió de la escuela, cruzó la plaza, seguramente con la mirada clavada en la hamaca de sus amores, sin advertir que un obrero, muy descuidado por cierto, levantaba en ese momento con una grúa un caño enorme de dolmeni con el que estaban haciendo el saneamiento por debajo de la plaza. Justo se le cayó al paso de este chiquilín, de este niño. Desde entonces, la hamaca nunca más dejó de moverse, fíjate vos. La interpretación más linda que escuché de la gente de Firmat sobre eso que está pasando ahí desde hace décadas ya, me la dio una señora que vive un par de cuadras en realidad, pero pasa por ahí todas las mañanas, a veces de madrugada, muy temprano, para ir a trabajar. Me dijo, mire, mijo, yo cuando paso de noche por ahí y miro aquella hamaca moviendo para un lado y para el otro, así, con tanta alegría, a veces pienso que este niño que está tratando de decirnos a todos nosotros, a mí, que la única manera de vivir de verdad es haciendo todo el tiempo lo que más amás hacer en la vida. Y yo pienso que mientras tenga algo tan importante para decirle a sus vecinos y vecinas, este niño nunca se va a morir del todo.
está vivo todavía en la hamaca de Firmat. Entonces ya ves cómo no es mi interés en realidad el de los fenómenos paranormales en sí, o de si hay fantasmas o aparecidos. Mi interés verdadero, mi pasión, está en ese chiquilín, en la memoria del pueblo que no lo deja morirse del todo, y en el sentido que en realidad terminó la gente de Firmat otorgándole a esa hamaca que se mueve y que asombra a todo el mundo. Así es la cosa. Y amigo Increíble. Javier. Vos sabés que pusieron una carita de tristeza desde ahí, desde Facebook, como que conoce la historia, ¿no? Mira, Y enseguida que la empezaste a contar, carita triste, po. claro. Lo que Eh, pasa es que es yo bravo creo que perder no es la una, vida vos de un sabés que niño, ¿no? yo creo que no es una historia triste. A ver, Ujú. debió ser una noticia triste en su momento, pero lo que la gente hizo con ella y lo que la gente suele hacer en estos casos es transformar las tragedias más terribles, muchas veces, en poesía pura, y eso es lo que queda en la memoria de los pueblos. Los pueblos no guardan una historia en su memoria, sino representa una esperanza. Y lo que este niño tiene para decir desde el fondo, digamos, de su propio relato, de su propia historia, es justamente la esperanza de que algún día todos podamos dedicar nuestro tiempo entero a hacer lo que amamos hacer. Entonces, siempre hay detrás de las historias. Muchas veces yo siento que la gente, a ver, la gente viene y por supuesto que a esta altura, 30 años después, ya no hay rincón en todo el país y en parte en América Latina en que la gente no me esté esperando para contar sus historias, digamos. Y eso me encanta, por supuesto, es el mejor homenaje que la gente me puede hacer. Pero muchas veces la gente se queda en el síntoma. Lo que a la gente de las ciudades, más que nada, nos pone espantosamente nervioso es que la realidad no obedezca a las leyes que inventamos para ella, digamos. Si una hamaca se mueve, o una luz se prende en el campo, o qué sé yo, o una silla camina sola por el living, nos ponemos en un estado de nervios horrible y no podemos ver otra cosa. Yo sí me he entrenado durante muchos años para ver esa otra cosa que está detrás de los relatos que la gente cuenta. Muchas veces siento como que hay un viejo aforismo, te cuento, que dice, cuando un dedo señala la luna, los tontos miran el dedo. Y a veces nos comportamos un poquito así, Es digamos. verdad, es verdad. Yo sigo apostando por este chiquilín, por los negros de la laguna, por los que nunca aparecieron, pero sí murieron en un campo de batalla por el país en el que ahora vivimos. Eso es lo que me interesa. Melchora Cuenca me interesa. Las Qué bueno, mujeres. porque habiendo contado esta parte, que la Ujú. verdad no la relacionaba mucho cuando uno tiene una experiencia, voy a empezar a mirar la vida de otra forma. Bueno, no Sí. pretendía tanto. Esa es la forma No, en que no, yo la veo. No pretendo no, que todo el pero mundo la vea así. pero es que tenés razón, tenés razón. No, siempre miré la historia bajo otro aspecto, ¿no? Ay, qué terrible lo que está sucediendo, pero Claro. nunca así de esa forma. Capaz que Ujú. cambia mejor la mentalidad de uno y la vibración, ¿no? O por lo menos La puedes capaz ver. que te da una dimensión más para mirar en las historias y para asombrarte con este mundo que parece que ya no tiene más nada para asombrarse que no venga de los ingenieros, ¿no? Y Exactamente. aquí estamos hablando de puras historias populares que nunca se encontraron en ningún libro, nunca se conocen, en toda una inmensa literatura negada, olvidada, desconocida, a todo lo largo y ancho de América Latina. Son esas Es historias que increíble. nadie escucha, digamos, porque quienes la escuchan a menudo terminan interesándose, digamos, en si la lucecita sale del rancho o no sale, o si la hamaca se mueve o no se mueve. Y nos perdemos la luna, esa es la verdad. Es verdad. Te voy a hacer una pregunta, porque hubo un debate el otro día con unos Ujú, amigos de aquí de investigadores también del fenómeno ovni, paranormal, ujú. etcétera. Y yo le dije, Néstor, tiene rasgo indígena. ¿Será de alguna especie de tribu, es descendiente o algo así? Yo creo que en América Latina es muy bobo el que no termina por asumir que todos somos en América Latina afrodescendientes
que todos Sí. somos indoamericanos, que todos tenemos algo de esta tierra, digamos, que no hubiéramos adquirido si nuestros tatarabuelos no hubieran salido de Italia o de España o de Francia o de algún lugar de eso. Sí, sí. Yo en particular, en realidad, no sé, tendría que rastrear muchísimo dónde está mi ascendencia india o mi ascendencia negra. Creo que está más en mi mente que en mi torrente sanguíneo. Y eso de todas maneras no lo minimizo. Después de haber trabajado muchísimo con gente de pueblos originarios en América Latina, aprendí de ellos que ser indio no necesariamente quiere decir tener un abuelo o un tatarabuelo o un padre o una madre indígena. Quiere decir que de alguna manera uno se sienta parte de esa cosmovisión que la gente, a pesar de todas las represiones y las brutalidades que se han cometido contra ellos, sostiene tosudamente en su memoria, porque vaya si es una esperanza a los círculos viciosos del mundo del mercado en el que estamos todos metidos. Esta situación que estamos viviendo ahora, por ejemplo, de enfermedad, en realidad es lo de menos. Lo demás es que denuncia las enfermedades que el mundo de la opulencia, que es nuestro modelo de mundo, todos quisiéramos ser como los gringos, como los europeos, que nuestros países también sean avanzados como los de ellos, digamos. Y sin embargo, si están sucediendo estas cosas, es justamente porque seguimos un modelo de consumo delirante, de despreocupación por la naturaleza que nos sostiene, que no sería tal si escucháramos más a menudo a la gente de los pueblos originarios y a la gente de las sociedades negras tradicionales, que tienen otra manera de ver el mundo y han tratado de advertirnos que algún día la naturaleza iba a empezar a darnos coscorrones desde hace por lo menos 300 o 400 años, que sepamos, digamos. Así que yo creo que sí tengo algo indígena y creo que vos también, y creo que todas las personas que nos están viendo en este momento también la tienen, aunque todavía no hayan podido escuchar en sí mismos esas voces del tiempo que tenemos a nuestro alrededor. Claro que sí. Bueno, a ver, te voy a hacer algunas preguntas del público presente, claro. Pero si querés responder primero la que habías leído, ¿te acordás? ¿Cómo claro. inicia tu forma de narrar? ¿Cómo te iniciaste? Bien. Bueno, mirá, yo fui por muchos años profesor universitario. Fui docente más que nada tenía una cátedra a mi cargo en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República. Pero tuve mucho trajinar, digamos, en congresos, escribía ensayos, tengo varios libros, digamos, que tienen ensayo, intervienen muchos más, con artículos y cosas por ese estilo, muy académicos, muy... Lo que me sucedió hace 20 y pico de años atrás fue que un día me llegó una interesantísima invitación que me dejó helado. Me invitaron a participar en el 25º Encuentro Internacional de Contadores de Historias y Leyendas. Wow. Casi me caigo de espalda, te podés imaginar que ni siquiera sabía que eso existía, no tenía la menor idea. Me pareció muy lindo, digamos, el nombre mismo del evento, sí. Y más todavía cuando me enteré de que se hace en Buga, un pequeño pueblo muy cerca de Cali, en Colombia. Así que me decidí a ir y empecé a conseguir la plata por todos lados, qué sé yo, le vendí, no sé qué, unas charlas a la intendencia, hice todos los esfuerzos posibles y a último momento pude confirmar que efectivamente iba. Mandé el aviso, digamos, a la gente que me había enviado la invitación al encuentro y me embarqué con los esquemas de, no sé, 2 o 3 conferencias, un par de talleres porque no sabía cómo iba yo a intervenir o qué me iba a pedir que hiciera, digamos. Lo que tenía hasta ese momento, bueno, eran charlas, conferencias, cosas por ese estilo, talleres. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando llegué efectivamente al pueblo de Buga, precioso, un pueblo colonial, bellísimo, y a la mañana, muy temprano, tenía un auto en la puerta del hotel esperándome para llevarme.
Bueno, dije, chao, qué lindo, qué amables, ¿no? Pues no me llevaban a ningún congreso ni cosa por el estilo como yo imaginaba. El auto se fue directamente al patio de una escuela donde había 500 niños sentados esperando que yo fuera a contarle historias. Me entró una especie de pánico. Ya no tenía ni idea. Digo, ¿cómo que yo les voy a contar historias? Solía contar historias como parte de las conferencias, como ilustración. Claro. Pero de ninguna manera era contador de historias. Bueno, pues balbuceando al principio fui agarrando confianza conmigo mismo y finalmente, bueno, estuve un buen rato con la gurizada que me ayudó muchísimo en realidad, contando historias uruguayas fundamentalmente. Y, y se ve que no me fue tan mal porque los gurises quedaron encantados. Por lo menos lo mío era original, digamos, era distinto a lo de todo el mundo. Así que finalmente entré en aquella escuela siendo investigador y salí cuentero. Y ni me enteré de lo que pasó en el medio, pero a partir de entonces no pude parar de contar historias. Qué Y impresionante. por eso es que yo siempre tengo una pata en el mundo de lo académico y otra pata en el barrio, en el mundo de lo popular, en el fogón de campaña, esas cosas. Y ese puente, digamos, es lo que en verdad considero el gollete, el sentido, digamos, de mi trabajo. Poder tender puentes entre culturas diferentes, entre cosmovisiones distintas. Por eso es que puedo reconocer en mí mismo, digamos, las trazas que tengo del mundo indígena latinoamericano, aunque en realidad no me interese tanto, digamos, si las tengo en términos sanguíneos y de ADN, digamos, o solamente en la cabeza y en la historia que reconozco como mía. Impecable. Crista de Jesús, que es de Argentina, Uh-huh. modelo, bueno, dice, buenas, pregunta, ¿a qué le suena la frase que las hay, las hay? Y si nos puede contar alguna de las mejores historias de ellas. Uy, chao. Y bueno, esta señora se ve que me conoce Sí. de alguna forma. Que las hay, brujas de dos mundos, es el título de uno de mis libros. Ajá. Eh, es un libro que te puedo contar que me requirió 7 años de muy intenso trabajo y creo que fue de los que más disfruté en toda mi vida. El libro nació como idea en Europa, fíjate vos. Fui invitado a dictar un seminario sobre tradiciones orales de América Latina en la Universidad Popular de Roma. Y en aquel seminario participaron doctos, investigadores, docentes, qué sé yo, gente importantísima. Y por eso me pareció tan extraordinario, tan sorprendente que aquella gente tan intelectual dedicara horas del seminario a contar sus propias historias de brujas de sus pueblos natales en Italia o en Suiza. Eso me pareció sorprendente porque para mi cabeza las brujas eran cosa del medioevo, del Renacimiento, cuando mucho. Nunca me imaginé que tuvieran la vigencia que tienen. Salí de ahí con la certeza de que iba a dedicar los siguientes años de mi vida a rastrear, tanto en Europa como en América, relatos de tradición oral sobre 20 de las brujas más célebres de todos los tiempos y hacer una comparación entre las brujas latinoamericanas y las europeas. Semanas después me volvieron a llamar a Roma para que hiciera un seminario sobre eso, justamente, que se llamó Brujas de dos mundos, por eso el libro se llama así, que las hay, brujas de dos mundos. La cuestión es que cuando te digo vigencia no estoy paveando, para que tengas una idea, desde mayo de 2012, la ley en Suazilandia prohíbe terminantemente a las brujas volar a más de 150 metros de altura. Es una ley que se promulgó en 2013 y que
impulsó la Autoridad Nacional de Aviación Civil de Suazilandia, un país chiquito, pero absolutamente real, es miembro de las Naciones Unidas, es una pavada. La Autoridad de Aviación Civil propuso la ley para evitar que el vuelo de las brujas se interponga con el paso de los aviones. Agarrate fuerte, ¿ya? Una de las, digo, te puedo contar decenas de cosas así que suceden en prácticamente todo el mundo. No es porque esto sea en África. A ver, ¿qué te cuento? En la civilizadísima Europa las cosas no son distintas. La última mujer que condenaron en Inglaterra por bruja, un juez en una condena oficial, ¿sí? Sí. En Inglaterra, fue en pleno siglo XX, ¿ya? En 1944, una tal Helen Duncan, madre de 5 hijos, fíjate vos, ella conducía una sesión espiritista de aquellas kardecistas, es decir, agarrados de la mano, qué sé yo, en una mesa y una medium, era medio medium. Y todos los que estaban allí con ella esa noche contaron exactamente lo mismo. Contaron que en mitad de aquella sesión en Plymouth, en el puerto de Plymouth, en Inglaterra, en medio de la sesión, a doña Helen le empezó a salir un vapor espeso, una bruma blanca por la boca. Y en tal abundancia que en cuestión de segundos, aquella nube blanca agarró la forma y el tamaño de un marino británico, con uniforme y todo. Tan detallado se veía, lo veían todos, que hasta se leía en la gorra del tipo que decía HMS Barham. Y hasta lo escucharon gritar. Hundieron nuestro barco, gritaba como si estuviera lejísimo, así unos esfuerzos espantosos, gritaba el pobre tipo gritando. Ni doña Helen, por supuesto, ni nadie de los que estaban ahí tenían la menor idea de que el Barham efectivamente había sido hundido 2 días antes en el Océano Atlántico por submarinos alemanes. Mucho menos tenía la menor idea de que el gobierno británico había decidido mantener el asunto en el más estricto secreto para no bajar la moral de las tropas que en ese momento preparaban el desembarco de Normandía. Así que fíjate vos, a doña Helen la terminaron acusando de espionaje, traición a la patria, no sé cuántos disparates más, pero como no le pudieron probar nada, porque efectivamente la mujer no tenía la menor idea de qué le estaban hablando, la terminaron condenando a 10 años de cárcel por el extraño delito de hacer hablar a los muertos, parte de la ley de brujería que estaba vigente en Inglaterra desde 1745. No me digas que no es alucinante. La ley recién se vino a derogar como 20 años después, cuando doña Helen ya había salido de la cárcel, pobre vieja como un trapo. Y por supuesto que sigue habiendo, quizás en toda Europa donde más hay brujas es en Inglaterra, aunque hay muchísimas también en España, en otros países, ni hablar de América Latina, eso no tiene ninguna discusión. Pero no sé, si querés que te cuente alguna de esas historias, por supuesto lo que a mí me obsesionaba era preguntarme... después de que reuní un montón de testimonios y me fui pueblo por pueblo a buscarlos, y los recuerdos que las vecinas tienen todavía de brujas que vivieron en su localidad, en su pueblo o en su condado hace 200, 300 o 400 años, ¿ya? Y eso fue una aventura verdaderamente apasionante, porque lo primero que hizo esa tarea fue romper violentamente con toda la imagen prejuiciosa y bastante estúpida que tenemos todos de las brujas. Yo te digo brujas a vos o a cualquiera de las personas que están viéndonos en este momento,
estoy seguro que lo primero que se les ocurre es una vieja volando en una escoba o revolviendo inmundicias en una olla o matando niños porque sí, porque son malísimas. Allí, de voces de la gente, me enteré de quiénes son verdaderamente las brujas y qué cosa es lo que ha hecho que desde el fondo de los tiempos, desde el principio de la historia misma de la humanidad, hayan habido brujas y las sigan habiendo hasta el día de hoy. Te podría, por supuesto, que es un tema apasionante el que esta señora me planteó, apasionante por lo menos para mí, y podríamos Apasionante, ¿verdad? charlas enteras, digamos, sobre Que este las tema. hay, las hay. Que las hay sin Las ninguna hay. clase de dudas, Sí. sin ninguna clase de dudas. Uno se las encuentra por todas partes, además. Después de que empezás a acomodar la mirada, yo me pasé, por supuesto, años buscando noticias en prácticamente todos los diarios del mundo, haciendo esfuerzos para leer noticias en inglés o en portugués, que son las lenguas que más o menos manejo bien, además del castellano. Y están en todas partes. ¿Ya? Me las vine a encontrar en un viaje a México hace unos años atrás. No sé cómo estamos de tiempo, yo ya perdí la noción del tiempo, digamos. Estamos Pero 59 minutos, una hora. dale. Y dale, charlemos unos minutos más y qué sé yo, antes de despedirnos y de quedar, digamos, abiertos a una charla cuando vos lo desees y la comunidad que Sí, reuniste por supuesto. esté Están afín, ¿ok? todos acá agazapados. Mirá, yo te digo la verdad. Está tan explosivo esto que es imposible leer todos los mensajes, pero mirá, cuando termine la transmisión o cuando vos tengas tu tiempo, mirá el video y mirá el chat y seguramente te van a dejar comentarios debajo en la descripción del video. Dale Así que que sí, miralo porque está alucinante todas las preguntas que tenés acá, que dale no se que las sí. puedo leer. Dale, buenísimo. Entonces, si te parece, cerramos con una historia de brujas, que fue lo que esta señora reclamó. ¿Te parece bien? Claro que sí. Cerramos con una historia de brujas. Déjame mandarte un saludito que me mandaron por acá por Por WhatsApp. Hasta supuesto, WhatsApp, por mirá, supuesto. es Adelante. impresionante. Creo que lo conocés, es el ex oficial mayor Carlos Bonilla, Ujú. que estuvo en un Qué programa de lindo. Voces Anónimas, Claro que y te sí. manda un gran saludo y aparte dice La que también madre le de gusta. él me contó algunas de las historias más hermosas que todavía guardo en la memoria hace 20 años atrás. Bueno, justamente me dijo, eh, mandale un saludo muy afectuoso de mi madre, Oderay Claro que es Cocoza. Cocosa, dice. Es Claro Cocosa, que ahí sí, va. claro que sí. Un abrazo para ella también y para Carlos, y la verdad que son gente con la que aprendí muchísimas cosas. Impecable. Bueno, te cedo la primer pantalla para ti, en primera plana. Bueno, genial, gracias. Les cuento una historia que en realidad parece que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XVIII. Cuentan que por aquellos tiempos, en el siglo XVIII, vivía en la villa de Córdoba, en México, una, una muchacha tan solitaria, tan taciturna, que la gente no sabía cómo se llamaba, pero le empezó a llamar Soledad. Pero al mismo tiempo, Soledad era tan sabia en materia de medicina y otras materias todavía más asombrosas, que nadie podía darse el lujo en todo el pueblo de la villa de Córdoba de no conocer a la mulata Soledad. Era solitaria por eso, por el color de su piel más que nada, porque era mulata. Ni siquiera se sabía muy bien la edad que tenía, porque en el pueblo había abuelos que juraban que la mulata Soledad les había dado una buena mano a sus madres cuando los parió a ellos. Así que un cálculo sencillo daba que Soledad tenía 100 años o más. Pero la verdad es que nadie la olvidó con solo verla pasar cuando iba al arroyo a buscar agua. Tendría 100 años o más, como decía la gente, pero no aparentaba más de 20 y la verdad es que muy bien llevaditos. Así que te podrás imaginar que los chismes le revoloteaban alrededor como una nube de mosquitos.
se decía que Soledad podía invocar o disolver tormentas, que curaba casi todo lo imaginable, que la pieza, la casucha miserable en la que vivía a las afueras del pueblo, se veía tan iluminada por dentro de noche que parecía que se estaba prendiendo fuego. Y también que podía atar las almas de hombres y mujeres enamorados sin esperanza. Pero la verdad es que lo que más inquietaba de la muchacha era la belleza imponente. Eso era lo que tenía a todas las mujeres en varios tonos de verde, te podrás imaginar, y a los hombres en varios tonos de rojo, para seguir con la analogía. A pesar de que nunca nadie pudo sacarle ni siquiera una promesa. Todo esto no hubiera pasado de chismorreo de pueblo chico si no hubiera sido porque entre el pelotón de enamorados frustrados estaba ni más ni menos que el señor alcalde, don Martín de Ocaña. Él, con su mentalidad de alcalde, por algo era alcalde, porque tenía una mentalidad superior, pensaba: ¿cómo puede ser que una negrita mugrienta, muerta de hambre, que no tiene tierras, no tiene título, no tiene nada, se atreva a rechazar los favores ni más ni menos que del señor alcalde? La única explicación posible es que ella tiene un pacto con el diablo y debe ser él el que le está llenando todas las necesidades. Por supuesto, el hombre no pudo contener el impulso de hacer la denuncia ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Esa misma mañana arrastraban a Soledad encadenada por las calles de Córdoba. Las mismas personas que decían que habían nacido entre sus brazos o que habían sido curadas de los pulmones con sus menjunjes o que habían encontrado marido con sus pociones de amor, ahora la miraban pasar maltratada y humillada por los visillos de las ventanas cerradas. Las manos encadenadas a la grupa de un caballo, los pies ensangrentados por horas y horas y horas de marcha forzada. Finalmente, la mulata Soledad fue obligada a entrar por el portal de la siniestra fortaleza de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz. Dicen que segundos antes se llenó todo lo que pudo los ojos de mar, porque segundos después ya estaba cruzando el puente del último suspiro, como le llamaban entonces y le siguen llamando ahora, porque el que entró por ahí como reo no volvió a salir jamás. Cuando la arrojaron en una celda mugrienta, Soledad creyó que iba a poder descansar al fin un poquito. Pero se equivocaba. Minutos después ya la arrastraban de vuelta rumbo a la mazmorra. No vale ni la pena que les cuente la sarta de atrocidades que le hicieron esa noche. Baste decir que horas después arrojaron de vuelta sus despojos en la celda. Para sorpresa de la mulata, al que le pusieron como centinela en la puerta del calabozo, era un muchachito, un jovencito de Córdoba, del pueblo de ella, de nombre Osvaldo. Pero mucho más sorprendido estaba el propio Osvaldo, viendo cómo aquella mujer singular podía hasta sonreírle después de horas y horas de tortura atroz. A la mañana siguiente, los torturadores encontraron que Soledad estaba demasiado repuesta de sus artes del día anterior, así que decidieron redoblar la cuota de potro, ahogos, tenazas, ruedas de tormento. Pero esa misma noche, otra vez estaba Soledad en su celda, sonriéndole a Osvaldo con aquella sonrisa imposible, de dientes ensangrentados pero perfectos. Así fue una noche tras otra y otra y otra y otra más. En cada noche, Soledad volvía al calabozo a regalarle a Osvaldo esa sonrisa increíble,
indiferente a los huesos rotos y a las heridas manando pus. En una de esas noches, dicen, Soledad le pidió a Osvaldo que le consiguiera un peine. ¡Ay, que estoy hecho un desastre! Unas noches después, lo que le pidió fue un ramo de nardo fresco para perfumar un poco este lugar maloliente, ¿no? Después de algunas noches, le pidió un pedazo de tiza. Y ahí el soldadito reventó. ¿Para qué quiere un pedazo de tiza? Y trató de explicarle que lo que tenía que hacer era confesar sus pecados para que no la siguieran torturando de esa manera. Pero esa misma noche la esperó en la puerta de la celda con un grueso pedazo de tiza en la mano. A partir de entonces y durante todo el larguísimo interrogatorio que le hicieron y el juicio absurdo que vino después, la mulata Soledad dedicó cada minuto que pudo a dibujar una escena entera en la pared del fondo de su calabozo. Una escena de mar, idéntica a la que había visto segundos antes de cruzar el puente del último suspiro. Un amanecer, una ola rompiendo en el muelle, un barco, un galeón atracado ahí. Si el temple de la muchachita ya lo tenía a Osvaldo, el soldado, completamente boquiabierto, la capacidad para dibujar con un detalle increíble superó todo. Parecía formada una mulata sencilla que firmaba los autos con una cruz. Parecía formada por los más exquisitos maestros del mundo entero. Ella podía combinar la tiza con musgo y salitre de las paredes para crear fondos y relieves de un realismo asombroso. La mulata Soledad fue juzgada y condenada por brujería a morir quemada en el quemadero público de Veracruz. Pero incluso la noche antes de su ejecución, la única preocupación de Soledad parecía ser encontrarle detalles faltantes a su dibujo. El soldadito, por supuesto, le lloró, le rogó, le imploró que confesara para que no alargaran su muerte como castigo. Pero lo único que ella contestó fue: ¿qué le falta a mi barco? Ahí el soldadito sí que reventó del todo y le empezó a gritar que faltaban minutos para que la vinieran a buscar, que a nadie le iba a importar su obra de arte por más maravillosa que fuera, que al barco no le faltaba nada. ¿Qué le va a faltar? Navegar nomás, lo único que le falta. Bueno, contestó ella, si eso es lo que le falta. Cuentan que al principio a Osvaldo pensó que sería un engaño de los ojos, ya bastante maltratado por la pena y un viento muy fuerte que entró de repente por algún lado. Pero pronto vio claramente que una de las velas del palo mayor se movía. Y después que la ola le salpicaba la mano. Y después no pudo parar el ataque de pánico viendo como toda la imagen, todo el dibujo en la pared del fondo del calabozo cobraba vida como si aquello fuese una ventana a otro mundo. Soledad le dedicó una última mirada de agradecimiento antes de saltar con todas sus fuerzas derecho a la pared del fondo del calabozo para aterrizar paradita en la cubierta del galeón. Henchidas las velas de vientos favorables, el barco de tiza emprendió aventura rumbo a la esquina este del calabozo. La tropa que acudió en masa a los gritos pelados de Osvaldo apenas si pudo ver el barco desapareciendo despacito por la esquina de la celda y a Soledad con la mano en alto saludando desde el castillo de popa. La historia se cuenta hasta el día de hoy. Yo la escuché en la mismísima celda de Soledad, en la fortaleza de San Juan de Ulúa, que por 200 años fue la sede de la Inquisición española en México. Y me pareció hermosísimo, y me pareció hermoso que esta oyente tuya nos haya dado la oportunidad de compartir esta historia, porque yo pienso categóricamente que si una mujer
despreciada por mulata, que no tenía nada más que un trozo de tiza, pudo ganarle al imperio más poderoso del mundo, que es lo que no podrán hacer las mujeres hoy en día, ¿no? Claro, pero qué maravillosa historia, sinceramente. Gracias. Ojalá, ojalá, del 1 al 100 haya sido un 99,99% real. Estoy segurísimo de que sí. Claro Estoy que sí. segurísimo de que sí. De la misma manera misteriosa en que muchas veces todas estas historias son reales. Claro que sí. Uy, ya con eso nomás ya tenemos tiempo, ya tenemos como para charlar, otra charla entera como esta, así Sí, que la repetimos cuando la quieran repetimos, ustedes, sí. comunidad de historias Quiero, reales. quiero agradecerle a Ana Benítez que donó 100 pesos argentinos también con Excelente. un súper mensaje que dice gran invitado, gracias, y con una carita así de asombro, de Qué alegría. lindo, qué lindo. Gracias a vos Bueno, también. Néstor, vamos a compartir antes de despedirnos. Déjame compartir pantalla, Claro, porque también te dedicas a hacer otro tipo de actividades que me parecen sublimes también, qué lindo. y vale la pena compartirlo aquí. Ahora vas a tener una cena temática Amores de Leyendas. Titula, contanos un poquitito. Es ni más ni es la segunda cena temática que hacemos en Ajá. un lugar increíble de Montevideo que se llama el Castillo Pitamiglio. Aunque te parezca insólito, el Castillo Pitamiglio es lo que los alquimistas llaman una morada filosofal. Los alquimistas desde hace desde hace siglos, se comprometen a vivir en lugares que por su diseño, por su ornamentación, sean testigos, testimonio y expresión de su camino de aprendizaje en el complejo terreno de la alquimia. Eh, el Castillo Pitamiglio es paso por paso un extraño lugar fascinante e inquietante al mismo tiempo, que testimonia sin ninguna clase de dudas ese camino de aprendizaje de Humberto Pitamiglio, un personaje histórico de Montevideo, ingeniero, arquitecto, etcétera, que dejó en en las paredes y en los espacios de su casa. Ahí estamos haciendo, esta ya es la segunda cena temática. Y como probablemente la que se nos viene ahora es la primavera más ansiada del último siglo, por lo menos, ¿ya? Ujú. Después de un invierno tan largo que ya duró 2 años, Uf, decidimos que el tema del 6 de octubre sea Amores de Leyenda. Es Amores de decir, Leyendas. historias de amores que hicieron historias, digamos. Y, y no solo eso, además acordamos con el chef del restaurante que hay dentro del Castillo Vitamiglio y que es quien nos invita, Sí. que esa noche la cena sea afrodisíaca. Así que agarrate fuerte porque va a ser una celebración de equinoccio, primavera verdaderamente memorable. Va a estar espectacular. Claro que sí. Yo puse aquí debajo de la descripción del video el link para que vayan directamente a ver cuánto cuesta y que ya vayan reservando su entrada. Que se apuren porque ya estamos por abrir una segunda fecha porque está prácticamente completo ya en apenas 2 días. Así que la mano viene así. Y esto Excelente. que estás mostrando ahora, Javier, gracias, Sí. es uno de los paseos con historias que hacemos por los barrios de Montevideo. Este que vamos a hacer el sábado a partir de las 3 de la tarde se llama La Huella Afro. La Huella Afro es un paseo fundamentalmente por las calles del barrio sur de Montevideo, el barrio negro tradicional, o uno de los barrios negros tradicionales más fuertes históricamente, y es un paseo al reencuentro con historias que apuntan al reencuentro con lo más desconocido del aporte, del verdadero aporte de la gente de piel negra a nuestro modo colectivo de ser. Una historia a menudo negada, olvidada, barrida bajo las alfombras del tiempo, digamos, como me gusta decir a mí, por la historia oficial, y
pero que de alguna manera sigue presente en la memoria colectiva de los uruguayos y en esa implicación fuertísima que nuestra historia, lo reconozca o no, no siempre. Hoy hablábamos de los 3 negros, por ejemplo, de cómo desaparecieron los negros misteriosamente de entre los héroes de la Batalla de las Piedras y de la Independencia. Esto apunta a ese mismo sentido, a reencontrarnos esquina por esquina, digamos, calle por calle, en ese barrio tradicional, las historias que todavía laten allí y que nos hablan de qué parte de nosotros es, nos guste o no, afrodescendiente. ¿A qué altura de la Rambla y Ciudadela se van a encontrar? Bien, es en la Rambla Sur, la Rambla Gran Bretaña y Ciudadela. Allí está, hay una plazoletita, la plazoleta Mauá, porque la primera historia que vamos a contar es justamente la historia prácticamente desconocida también del vizconde de Mauá y el modo en que dejó huella también en la historia uruguaya, al igual que en la historia de toda América Latina. Bien, ¿tiene algún costo? No tienen, los paseos que hacemos por los barrios de Montevideo no tienen ningún costo previsto. El valor lo pone la gente al final del recorrido según le parezca justo. Es todo lo que se recauda se reinvierte en investigación y trabajo comunitario y en la organización de actividades como estas. Muy bien, me parece excelente. A no perdérselo este sábado. No se lo pierdan a las 3 de la tarde. A las así 3 que de la tarde. va a estar buenísimo. Si yo puedo, me doy la escapadita y ya Dale, de paso aprovecho y saludo ahí. Claro que bueno, sí, claro que sí. Ya no te quito más el tiempo y sé que estás desde las 10 de la mañana ahí presente en tu oficina, así que me imagino que te vas a pegar una ducha y llegar rápido a la casa, pegarte una ducha y acostarte a dormir. Me leíste la mente, se ve que se nota en mis frentes. Sí, claro que sí. Bueno, querido amigo, ha sido un honor, un placer y espero tenerte tal vez para octubre, para noviembre. No te quiero tampoco estar invitándote muy seguidamente, pero porque sé que estás muy ocupado, pero sí tenerte cada tanto, que puedas seguir contando estas historias maravillosas que solamente tú las sabes hacer de una manera espectacular. Dale, muchísimas gracias a vos y a toda la gente de tu comunidad por la atención prestada y por supuesto que sí, voy a volver a decir que sí la próxima vez que me invites. Un abrazo muy grande. Bueno, un placer. Un gran abrazo de luz para todos ustedes, queridos amigos, y nos vemos mañana. Ya te voy despidiendo, Néstor, y nos vemos mañana, que mañana, miren, voy a compartirles la pantalla a todos ustedes. Mañana va a estar una influencer de TikTok, justamente, se llama Micaela Flores. No se lo pierdan porque va a estar sinceramente alucinante, por primera vez en nuestro canal. Bueno, nos estamos viendo mañana a las 9 de la noche. Los espero. Acabas de ver Historias Reales 2. No te pierdas el próximo programa. Te esperamos.